En enero de 2016, llegué casi por accidente a una asignatura cuyo nombre nunca había llamado mi atención. Pedía el curso de Libros para Niños, una mirada crítica. La experiencia demostró que fue uno de los cursos que confrontó y amplió de manera más drástica la idea de literatura que tenía enquistada en la cabeza. Todo esto se debe enteramente a Silvia Valencia, la profesora de aquel curso, quien desde la primera clase demostró con su lucidez teórica que el tema requería ponerse a la altura de una complejidad estética, histórica e ideológica. Nos hizo caer en cuenta de uno de los errores más comunes que cometemos todos quienes atrevemos a llamarnos adultos, así sea por momentos. Pensar al niño como un ser perfecto, feliz e impoluto, cuya única ocupación consiste en recibir historias reconfortantes de finales felices, coloridos productos audiovisuales adoctrinadores de valores y la mismísima verdad de las manos y bocas de los grandes. Además de ser docente de varias universidades de la ciudad, es dueña del Globo, un restaurante-librería donde pone en juego todo conocimiento sobre animación de lectura. En ese espacio, cuya decoración ubica fuera del ámbito del mundo común, todos los viernes, religiosamente, llegan familias de todo tipo a hacer lo impensable en una ciudad que a veces parece ahogada por la salsa, el fútbol y la violencia, a que les lean. A carcajadas o a lágrima viva, según lo dicten los libros escogidos para la noche. Silvia se para en una pequeña tarima y proyecta las lecturas que emocionan más a los niños que cualquier juguete nuevo. Los padres dejan sus celulares en silencio. La mayoría ya ha aprendido que no hay historias para niños o grandes, solo buenas historias y malas historias. Silvia también es autora de cuentos, artículos académicos, novelas, sí, en plural, y su más reciente libro-álbum, Momentos, hacen parte de los géneros que ha transitado. Es socia de la editorial Lua Books, integrante del semillero en literatura infantil y juvenil Semilig, y como cereza del pastel es música. Todas las cosas que hace Silvia nacen del cariño más real por la lectura. Permítanse contagiar por su pasión. Les aseguro que todas las actividades con las cuales realiza malabares Silvia hacen al mundo un lugar un poco más habitable. Al leer Diego y yo tu obra, vimos que la música está presente. Y claro, la música está presente en tu familia, tú eres música y creo que eso es inevitable que llegue a las obras. Estudié música, pero no fue mi elección. Ahorita cuando uno habla con los chicos jóvenes, es un sueño muy recurrente, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado ser? Guitarrista, cantante, baterista de rock, qué sé yo. Es una idea muy romántica de la música y yo no la elegí. Digamos que me tocó, así, no me voy a quejar, pero en algún momento la sufrí mucho porque mis padres, los dos, son músicos. Entonces no había otra opción. Desde que chiquita estuve estudiando música y eso era el único universo conocido para mí y pensé que iba a dedicarme a eso. Yo trabajaba en la banda sinfónica del Valle y me sentaba ahí a tocar y me la pasaba leyendo. Cuando no tenía que tocar estaba leyendo. Entonces el director de la orquesta eventualmente me decía, niña, ¿va a tocar o va a leer? Y yo cogía mi clarinete, yo soy clarinetista, hasta que dije, ay no, voy a leer. Esto de tocar no es lo mío y me fui. Todavía sigo haciendo música de muchas maneras, pero en realidad mi camino escogido, es decir, mi banda de rock, mi sueño dorado resultaron ser los libros, no la música. En realidad sí, casi todos hablan de música o tienen que ver con música y en ese aspecto sí son muy autobiográficos todos mis libros. Otro tema que encontramos vinculado era el de la reconciliación. En ¿Quién me ha robado el mes de abril? Se lograba, llegaba a buen término. Pero justo en el libro siguiente, 2 veces Silvia, era todo lo contrario. Estabas apostando porque no siempre es necesario que ocurra eso. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Es unos padres que su hijo tiene amnesia, ha olvidado todo, la relación con el mundo, incluso la relación con la tecnología, y luego los papás aprovechan esa situación para alejarlo de la tecnología, lo que hace que pues haya un conflicto toda la novela. Pero en 2 veces Silvia, yo no sé, o ya estoy más grande y menos optimista, y creo que 2 veces Silvia sí es una novela donde las cosas cambian un poco de perspectiva y siempre se me hizo como una inquietud de qué pasa con esas historias que no se resuelven. También un poco peleando con Disney, yo creo,
yo que todo el día hablo de libros para niños y de finales felices, ¿cómo hacer con las cosas en la vida que existen y que nunca se resuelven? Cosas que todos vamos a cargar encima, así las sanemos, así las curemos, no se van a resolver y se quedan ahí, y lo que hacemos es aprender a vivir con ellas, no resolverlas felizmente ni de ninguna manera. Entonces el libro cuenta una anécdota real, digamos que partió de ahí la idea de la novela. Se llama Dos veces Silvia, no es una cosa del ego, sino porque en realidad es una historia que me pasó a mí y a una chica que se llama Silvia, que espero que nunca jamás en la vida lea este libro. Voy a morir de la vergüenza. Y esta chica estudiaba en el conservatorio también y éramos amigas cuando éramos niñas supuestamente, y teníamos 4 o 5 años, y un día ella fue a mi casa y parece que yo la lastimé, yo la golpeé. Como a los 20 años me la volví a encontrar y en un carro con su mamá, yo era colega de su mamá, y en ese carro ella me dice, la mamá, Silvia, ¿te acuerdas de Silvia? Ay, mira el nombre, ay, qué chistoso, ay, qué lindo. Y ella voltea y me mira y me dice, sí, ella fue la que me dejó esta cicatriz en la cara, en el carro, una al lado de la otra. Yo ni siquiera me acordaba que Silvia existía en la vida. Nunca la he vuelto a ver, nunca he vuelto a hablar con ella, y ella se acordó de mí todos los días de su vida hasta hoy, cuando se mira al espejo y se ve la cicatriz ahí. Entonces yo digo, caramba, hay cosas que nunca se van a resolver. ¿Qué hago? La llamo y le digo, lo siento por arruinarte la cara, no sé por qué te golpeé, la cicatriz ni se ve. O sea, ¿qué le iba a decir? Entonces, partiendo de eso, además pasó hace muchos años y como que la historia se quedó ahí pendiente y yo intenté escribirla y nunca pude. Pues sencillamente es una cosa que a ella le duele mucho, que a mí en cierta medida ese día me dolió mucho, y, o sea, me quedé 45 minutos al lado de esta persona sintiendo su odio profundo. Y me bajé del carro y ya está, pero eso se quedó así. Y yo creo que a más de uno le habrá pasado una cosa horrible en la vida que no ha podido resolver, y eso se quedó ahí y se queda ahí. Entonces ya no hablemos de los temas, sino de las estructuras, porque al leer la obra se ve que hay una complejización también, una búsqueda por cómo contar ese relato. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo también de acercarte a pensar cómo construir la historia, desde dónde contarla, y pues esa evolución que se ve allí en tus novelas? Bueno, eso sí es algo que me ha inquietado mucho. Yo también fui estudiante de literatura. Creo que desde el primer semestre supe que lo que más me interesaba de la literatura era cómo se construye la voz infantil. O sea, porque yo puedo hablar como yo, o quizá como nosotros, sentía que podía hacerlo, pero con la voz del niño, ¿cómo hago para ser un narrador que parezca infantil? ¿Cómo hago, si ya no soy niño, si ya no soy adolescente, cómo hago para construir una voz que suene adolescente sin caer en estereotipos o en lugares comunes? Y fue un interrogante para mí toda mi carrera. Entonces ya había una indagación ya no solo temática, o sea, querer escribir y querer escribir sobre un tema, sino de cómo escribir. O sea, porque uno se piensa en un narrador y el narrador puede ser cualquiera, pero cuando te piensas el narrador niño es definitivamente alguien supuestamente muy distinto a uno. Entonces ya había una búsqueda de una voz. Pues a mí me gustan los libros que lo retan a uno de alguna manera también en la forma en la que escriben, no solo que te van llevando y te van llevando, sino que también son un reto en la estructura. No sé si lo haya logrado o no, pero sí había la intención. Creo que el más complejo podría ser Dos veces Silvia, donde hay, sí, 3 narradores, una mujer muy distinta a mí, muy distinta a mí, cansona, berrinchosa, consentida, bueno, no tan distinta a mí, no tan distinta a mí. Y otra un poco más tranquila, más tímida, más, quizás una dualidad que uno tiene, y estaba ahí. Y luego un narrador en tercera persona, que es el que más me gusta de los dos, sí, que es en el que uno puede abrirse un poco más camino. Y si tuviera un alma la preferiría de violín, pues me interesaba abarcar una historia de mucho tiempo, y fue muy difícil porque cuando uno tiene una historia de más de 100 años empiezan a haber una cantidad de errores históricos que uno no se da cuenta sino hasta que empieza a corregir la novela, y si este lugar tiene lugares y personajes históricos que existieron, entonces como que la voluntad narrativa va por un lado, pero la investigación también lo obliga a uno como que de verdad este personaje estaba vivo en esta época. Y me pasó que escribí varios capítulos con personajes muertos. Y dije, bueno, no, toca reescribir. Muy chica, también estos libros, algunos son muy viejos, ¿sí? Yo tenía 19, 20 años. Entonces, esos errores están ahí, pero sí hay una búsqueda
de contar de diferentes maneras. Entonces creo que todavía es la búsqueda, y más aún en momentos, pues la estructura pues es un cambio radical. O sea, ahí sí escribir ya es otra cosa después de hacer libros con imágenes. Es un interés para mí. No solo contar, sino contar complejo, puede ser. Volviendo a la novela de ¿Quién me ha robado el mes de abril? Pues vemos que la memoria tiene un papel y un rol central. Pues aquí alguien pierde la memoria, ahí el protagonista tiene un accidente y es la búsqueda por encontrar qué fue lo que pasó, por qué él es quien es, lo que hace, por qué sabe hacer ciertas cosas, pero no lo recuerda. Yo creo que la memoria es un tema pues universal, de interés para todos, pero pues cuando uno trabaja con niños, yo no sé si la cosa, o yo no sé si a mí en algún momento de la vida se me agudizó mucho más, porque la memoria en la infancia es como tan efervescente, como que no la puedes agarrar, o que en realidad cuando eres niño no estás pensando que, ay, voy a guardar este momento en mi corazón para siempre, o voy a guardar este momento en mi memoria porque lo necesitaré 20 años después. Cuando eres niño no estás pensando en eso. Entonces, obviamente son libros desde la nostalgia de la infancia, que yo creo que es la única forma en la que se pueden escribir libros para niños no siendo niño, y es de la nostalgia de la infancia, de la nostalgia por lo cruel y horrible que es la infancia y por lo maravillosa y sorprendente que es también. Entonces, hoy estamos viviendo algo que va a ser un recuerdo increíble después, y que vale la pena vivirlo hoy, y que vale la pena saber que después también te va a servir. Y creo que eso también tiene que ver con una de las funciones de la literatura y de la literatura infantil y de la lectura en general, y es que ella nos permite armar lazos entre generaciones. El arte en general nos permite que nos comuniquemos con las generaciones que vienen. Tenemos la obligación como adultos de dejar el legado de lo que hemos sido y somos para que los siguientes puedan también empezar desde ahí y construir desde ahí. Tienes una oportunidad de oro, y es que tienes a tus lectores cerca, claro, esos lectores que puede ser que hayan llegado a tu obra con unas intenciones muy diferentes a lo que hace un lector cuando va a una librería y compra un texto y lo lee por otro tipo de mediación. Pero ese encuentro cercano con los lectores, o sea, tú como escritora, ¿cómo lo ves? Ya cuando los ves cara a cara, cuando se acercan, cuando te dicen cosas. Tampoco ha ocurrido muchísimo. Yo sé que muchísimos libros se han vendido y sé más o menos cuántas tiradas se han hecho de los libros. La editorial que me publica a mí es una editorial muy pequeña, colombiana, que publica autores nuevos también, pero venden muchísimo y imprimen muchísimo. Ellos no tienen mucho presupuesto como para decirme, sí, en Sincelejo están leyendo tu libro, te vamos a llevar a Sincelejo, te vamos a dar viáticos. No tienen ese tipo de presupuesto. Así que los que yo he visto, los he visto más aquí en Cali, en Armenia, como en ciudades más cercanas. Pues es súper bonito. Yo creo que para un niño ver a un escritor, pues es una cosa chévere, ¿no? Porque todavía hay una idea muy romántica del escritor, y más aún cuando llega una chica. Sí, porque normalmente como que lo primero que hacen es sorprenderse, ¿no? Como que, ¡ah! Y tú escribes, antes que me veía más joven, era peor, ¿no? Como que, ¡ah! ¿Y tú escribiste ese libro? Sí, sí. Y yo hace poquito salí del colegio también, para quitar un poco esa idea de que el escritor tiene que ser, pues, una persona con demasiada experiencia, por no decir otras cosas, sino que es alguien que tenga la voluntad de escribir y efectivamente lo haga y lo pueda llevar a algún puerto. Entonces creo que eso primero los choca, o sea, como que wow, yo también puedo, creo que eso me encanta. Además que hace parte como de mi discurso cuando voy a los colegios, y es que la escritura no tiene que verse, pues para mí, como un ejercicio tan traumático como a veces ocurrió para mí o con algunos referentes que uno tiene, ¿no? La escritura es una cosa dolorosa, así compleja, que se le hace a uno ver esa figura de Rodin así del pensamiento, que yo no tengo ni para eso, ni para el trabajo, ni para nada, ¿sí? Entonces es motivarlos a escribir todo el tiempo, y eso es muy bonito. Pasan cosas bonitas, es que como algunos de mis libros tienen cosas como de reales o como apuntes de que cosas que sí existieron de verdad, todos están muy inquietos de saber, esto ocurrió, esto no ocurrió, cómo fue. Entonces esa parte es linda, te regalan cosas, tengo muchos recuerdos. Me alegra de que exista la posibilidad de que
nuevos autores, no solo el canon, le lleguen a jóvenes y que les lleguen con gente viva, gente cercana, gente que luego te puedes encontrar, que la lectura y la escritura no se vea como una cosa lejana, sino posible para todos. Hace un rato hablamos de la estructura, entonces quiero que volvamos allí, porque pasaste de escribir novelas a escribir un libro álbum. Y tú lo mencionaste ahora, pensar en la estructura del libro álbum es otra cosa, en el término de la creación, de la gestación de la idea, de la concreción del proceso. Entonces, quiero que nos cuentes cuál es la diferencia y cómo se concibió este libro. Creo que la diferencia más grande, que yo no la vi, yo cuando, ay sí, hagamos un libro álbum, ay sí, tengamos una editorial, hagamos libros, yo creo que uno nunca piensa en lo complejo que va a ser el proceso, porque la motivación parece que todo fuera fácil y maravilloso. Además, como me encantan los libros álbum y hay libros tan maravillosos, creo que uno no es consciente del trabajo que hay detrás. La mayor diferencia es que estos libros los hago yo sola y punto. Yo escribo lo que yo quiero, corrijo lo que yo quiero, la editora los mira, me hace algunas indicaciones y ¡pum! Yo me desentiendo del proceso. Con momentos, pues es un libro que es de la editorial de la que yo soy socia, entonces tengo que hacer parte de todo. Entonces, pues eso estropeó un poco la musa creativa y la puso los pies en la tierra y decir, yo quería hacer un libro enorme, pasta dura, de este tamaño. Sí, Silvia, vale como 30.000 pesos hacerlo, ¿a cuánto lo vamos a vender? Ay, no, entonces tengo que hacer un libro de este tamaño, chiquito, para venderlo a un precio que se pueda comprar. Entonces tuve que pensar en todas esas cosas, pero ya luego en la estructura más del libro álbum, pues el reto más grande es que no lo haces solo. ¿Cómo hago para contarle a otra persona la idea que yo tengo en la cabeza? Y la idea gráfica que yo tengo en la cabeza, porque no es fácil. Yo tengo mi mente elabora unas imágenes y el ilustrador elabora otras imágenes en su mente. ¿Cómo hacemos para que se conjuguen? Cuando yo leía los libros, por ejemplo, de Jairo Buitrago y Rafael Jócten, sí, Camino a casa, Eloísa a los bichos, uno en estos libros yo digo, pero aquí el trabajo pesado lo tiene el ilustrador. ¿No? Como que, está recargado esto en la imagen, ahí es donde está el trabajo. El escritor escribe como 2 líneas, 2 palabras y ya. Y en una charla con Jairo, pues él explicaba un poco ese proceso. La idea del libro es del escritor y a veces el ilustrador acompaña, ¿sí? Pero la idea narrativa, la idea gráfica, normalmente es del autor. Pues y este es mi caso, es un libro muy corto, que no tiene un derroche de lenguaje, pero la idea sí era mía. ¿Cómo hacer para que otra persona pudiera entender que yo quería esa imagen? Y esas imagencitas dentro de esa imagen, y como si la ilustración estuviera dentro del visor, fue muy complejo. Otra cosa muy compleja fue que yo escribí el texto primero, pero como el texto en un libro álbum depende de la imagen, para que el sentido se haga completo con texto de imagen, pues el texto que escribí pues no se entendía. Entonces, la ilustradora no entendía, el editor no entendía, nadie entendía, me tocaba estar ahí a mí para explicarlo antes de que hubieran bocetos o dibujos. No, entonces tocó escribir un cuento muchísimo más largo. O sea, el guión literario, hay que hacer un guión, hay que hacer un storyboard, hay que hacer un guión, que es donde ya cuentas, no como si fuera un libro álbum, sino como si fuera un libro de estos. Con pelos y señales, los personajes, con situaciones, con las intenciones de cada acción de cada personaje. Entonces, como hacer como 2 libros. Entonces haces el guión literario, ya todo el mundo entendió la idea, sí, entonces ahora vamos a ver cómo le quitamos palabras a esto, para que quede lo esencial. Y vamos a escoger qué se ilustra para que el texto no diga lo que la imagen dice. Y pues un proceso que yo pensé que iba a demorarse 3, 4 meses, pues se demoró como 8, 10 y hubo que acabarlo porque había que sacarlo en la feria del libro, pero si no nos hubiéramos podido quedar ahí eternamente corrigiendo imágenes. Entonces fue un reto para mí ya no escribir un libro, sino escribir un guión, una storyboard, hacer bocetos con la ilustradora, corregir esos bocetos, hacer todo el ejercicio también de pensarse en lo digital. ¿Qué queremos que se anime en un libro como estos? Porque los libros de Lua Books tienen aplicaciones que permiten que los personajes cobren vida. Había una cosa que yo quería que tuviera el libro que no se pudo hacer, y era que el libro viniera con una aplicación que te deja tomar solamente 24 fotos, como un rollo fotográfico de esos de antes. Es una aplicación que te va a permitir tomar 24 fotos y no las puedes borrar y no las puedes cambiar, así que te va a tocar escoger 24 momentos
memorables e imborrables de tu vida para usar la aplicación. También incursionas pues, en los artículos, en la crítica, en la investigación. Entonces, que nos hablarás un poco de ese apartado de tu vida, de tu labor. De la investigación en libros para niños, ¿no? Pues aquí hay 2 integrantes de Semilig, un grupo que abrimos hace unos 7, 8 años, porque mis compañeros que habían estudiado literatura o estaban interesados en el tema nos dimos cuenta que no sabíamos nada de literatura infantil colombiana. Sabemos literatura infantil clásica de otros países, pero nada de la colombiana. Entonces nos dio un poco de vergüenza nacional y nos reunimos para leer a los autores nacionales. Y pues leyéndolos apareció la necesidad pues no solo de leerlos, sino de hacer crítica. Una comunidad de lectores, cuando uno hace fomento de lectura, sabe que no se construye solamente con libros y lectores, sino con instituciones, con bibliotecas, con padres que lean, con críticos, con investigadores, con gente que mire los libros así como los están mirando ustedes hoy. O sea, me han hecho preguntas que no las hubiera visto en otro espacio que no sea un espacio académico de investigación. Y a la LIG en Colombia le hace falta mucha investigación. Con Semilig hacemos cosas, escribimos documentos que a veces llegan a buen término, como el documento que escribimos con la profesora Alice, que está en una revista en el exterior, pero hay otros que están colgados en la red que todos los pueden consultar y que puedan ser insumos para la gente que le interesa este tema. La idea es convocar a gente trabajando por intereses comunes, y el de investigar, creo que cuando uno está metido en la academia es fundamental. Decir algo que antes no se había dicho, de pensar algo que no se ha pensado mucho. ¿Cómo entra la lectura ahorita que están estos medios que influyen en la forma en que yo leo un texto, que ya no es lineal, en que hay algo físico, pero también yo tengo una aplicación que me permite interactuar con ese libro? Creo que solo tiene ventajas. Es decir, ya no solo leemos en papel, sino que podemos leer en pantalla. Entonces, tener una editorial que presente este formato es una posibilidad de decirle a los puristas pues, de los libros, oiga, el libro también es una tecnología. Ya, y el libro códice es una tecnología, pues si no estaríamos leyendo en papiros gigantes, además, en la Biblioteca de Alejandría. Es decir, es una forma, realmente lo que nos interesan son las ideas. ¿Qué ideas hay y en qué soportes están? Pues creo que tenemos que aprovechar todos los soportes que tengamos a la mano. Entonces, hacer libros digitales, aplicaciones para libros impresos también, pues no permite sino atraer más lectores que leen en muchos formatos. Nosotros mismos leemos ahora más en pantalla que en papel. Yo intento no imprimir nunca, jamás. O sea, como que ya el objeto pues no se me hace necesario. Entonces cada vez estamos leyendo más en tabletas y en celulares, y la idea no es dejar de leer ni entrar en una competencia de si los libros en papel son mejores o si van a sobrevivir o no. La ventaja que tiene una editorial como esta es que atrae a lectores que antes no se habían considerado lectores, que es muy bonito con Lubabooks cuando en el Globo, por ejemplo, que hacemos cumpleaños para niños y entregamos, son recordatorios, son libros. Yo no sé si ustedes hacen unos años o si han ido a muchas fiestas para niños, cuando uno le dan un libro en una fiesta para niños, esta es la cara del niño, o sea, mal, o sea, ¿qué? No hay dulces, no hay juguetes, me vas a dar un libro de recordatorio. Y en el Globo pasa lo contrario, en el Globo es como, ¡oh! El libro que hicimos en el taller y que yo conocí, que yo vi cómo funciona, ahora es mío, me lo puedo llevar para la casa. Yo digo, eso no era un lector y hoy puede ser una oportunidad de que se convierta en un lector. Pues creo que vale la pena muchísimo y vale la pena la apuesta de Lubabooks, que además ha recibido muchísimos premios. Estamos nominados a un premio ahorita súper loco por allá en Austria, de innovación, de no sé qué. Bueno, pues hacemos cosas, son bonitos y chéveres, pero ¿cómo así? ¿No hay gente también haciendo cosas maravillosas? Y esto les pareció increíble para fomentar lectura. Hablemos de las influencias. Estaba pensando en un personaje que leíste mucho a lo largo del proceso de construcción de algo que no has hablado, que fue tu tesis de pregrado, que se llama Oniria, y que es un intento de Silvia por hacer una novela álbum. Entonces, Oniria tiene mucha relación, guarda mucha relación con una escena clave de una novela de Michael Ende que se llama La historia sin fin, en donde un personaje que ha perdido la memoria trata de encontrarla, y la memoria son unas láminas muy delgadas que tiene que coger con cuidado para que no se quiebren. Pues contanos de eso. Si bien estos libros están aquí, hay muchos otros que siguen guardados en mi computador y que no ha leído nadie.
y que seguramente nunca leerá a nadie, pero uno de esos es Oniria. Pues para mí fue divertido escribirla, sobre todo porque ya me interesaba mucho la literatura infantil y no solo es que, ay, me gustan los libros para niños, sino que quiero saber cómo funcionan, cómo se hacen. Entonces ya había indagado mucho sobre el libro álbum y yo dije, pues qué chévere hacer una novela álbum. O sea, no que sea tan corto el espacio que tiene lo literario, sino que sea mucho más amplio, y eso fue lo que intenté hacer con esa novela que está aquí y la tesis que debe estar por ahí en el centro de documentación. Fue una idea que no solamente tuvo una inspiración literaria, que fue la historia sin fin de Michael Ende, sino muchas pinturas. No sé por qué en mi casa hay muchos libros de arte, muchos, y me gustaba mucho mirar los libros de arte, las pinturas, sobre todo los surrealistas, pues, porque sí me llamaba mucho la literatura de ciencia ficción o la literatura fantástica. Entonces los surrealistas creo que son los que han resuelto gráficamente eso que pasa por la cabeza de uno que no existe en la realidad. Entonces todos los Magritte, los Dalí, los Miró, esta gente pues se ha pensado el mundo de una manera muy loca, y esa fue una influencia muy grande para mí todavía para escribir, todavía para escoger las estéticas que me gustan en los libros que publicamos. Me ha ayudado muchísimo a entender ese otro lenguaje que hay en la literatura infantil, que es el gráfico, ¿sí? Que pues como tenemos una formación en lo literario, pues podemos decir muchas cosas de lo literario y llegan las imágenes y, ay sí, muy coloridas, muy lindas, pero ¿y cómo se construyen? Entonces también toca la indagación sobre ese otro lenguaje que acompaña a los libros álbum. Y creo que desde ahí, desde mi grado, empecé como a pensarme en eso de las imágenes. Y otros autores inspiradores, Borges, ¿no? Con Clon, Ubar, Orbis Tertius, y esta literatura de lo fantástico que aún me gusta muchísimo. Paradójicamente nada de lo que se ha publicado mío es fantástico. He escrito más cosas más de corte realista. Me encantaría escribir algo fantástico, porque sí leí mucho y me hicieron la lectora que soy y la escritora que soy, así no escriba de ese tema. ¿Cuál consideras que ha sido el aprendizaje más importante con el que te has encontrado a la hora de pensarte la literatura infantil? Fue un reto impresionante, pues todos estudiamos literatura, pero, o sea, cuando empecé a escribir no sabía. Obviamente es una escuela de literatura, la gramática, digamos que tiene que ver con otras cosas también. Pero ese fue un reto impresionante. Yo voy a escribir para que otro me lea. Entonces, ese aprendizaje formal de la lengua, creo que es un aprendizaje que es a lo largo de la vida, todavía es importante para mí. Ya no pensarse tanto en el tema también, sino pensarse en la escritura como tal, ha sido un aprendizaje. Y luego es no pensarse en el público al que estás escribiendo. Yo no sé si eso se pueda o no. Yo sé que yo escribo libros y mi tono, no es que yo estoy escribiendo para esta editorial que es joven, no, sino que yo soy así. Es más, el que habla conmigo puede darse cuenta que soy bastante infantil y bastante juvenil. Tengo personajes que hablan como muchachos y tengo personajes que hablan como niños. Me cuesta muchísimo tener un tono muy serio, muy solemne para la escritura. No solo me cuesta, sino que casi no me gusta cuando lo leo tampoco. Entonces ha sido un aprendizaje de aceptarme, de aceptar mi tono y de aceptar también las cosas que me gustan leer y de no pensarme de que porque yo soy así, yo escribo así, estoy haciendo literatura infantil y juvenil. Yo estoy escribiendo libros e intento hacer literatura. Ese ha sido un aprendizaje que todavía hoy no lo logro del todo, ¿no? Porque sigue alrededor de los libros habiendo una pretensión muy grande sobre escribir para adultos, y el que escribe para niños pues escribe menos, ¿no? O escribe menos bien, o sus temas son menos relevantes. Pero pues en realidad aquí hay libros sobre el no perdón, por ejemplo, sobre la memoria, sobre los sueños, los deseos. Por ejemplo, La maleta de la casi no hablamos, que fue la primera obra que escribí. Es una historia sobre una indígena que llega a una casa de una familia acomodada de clase media a criar esos hijos. Y de mi generación, muchísimos vivieron esa experiencia de ser criados por una mujer indígena. ¿Y qué pasa con esas personas y esas familias? Entonces hay temas profundos que para mí son profundos sin la pretensión del discurso adulto. Entonces yo todavía me lo tengo que aceptar, es decir, aceptarme como una escritora válida a pesar de que no haya escrito una gran novela con una gran editorial, con muchísimos premios, y creo que estoy aprendiendo bien.